En Por Dónde Vamos tenemos la oportunidad de entrevistar al arzobispo de La Plata, Gabriel Mestre. Gabriel, gracias por tu tiempo, por tu predisposición. En principio, lo que te comento es, hay cierto sector de la política argentina que critica a la Iglesia por manifestarse, expresarse. ¿Por qué o por qué atacan en este sentido a la Iglesia? Bueno, Facundo, puede haber varios factores. Yo creo que por ahí los preponderantes en esta etapa final de nuestras elecciones, en este año 2023, tienen que ver con aquellos que no entienden que algunos obispos, algunos pastores y miembros de la Iglesia, por ahí hemos sentado algún tipo de posesión con respecto a algunas declaraciones que algún candidato ha hecho con respecto al Papa Francisco, digamos, ¿no? Que más allá de que cualquier persona puede estar en desacuerdo con el Papa, y eso es perfectamente entendible, el hecho de agredirlo y agredirlo de manera tan virulenta, bueno, nos ha llevado a Monseñor García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, a mí, arzobispo de La Plata, bueno, a plantear que esto claramente es negativo y expresa una actitud de intolerancia que no es propia del régimen democrático que queremos vivir en una sociedad argentina que es pluralista, donde podemos pensar distinto, y hasta diría debemos pensar distinto, pero estamos llamados a construir una patria de hermanos. Justo me das el pie. Vanegas Lynch fue el que habló, candidato libertario, cercano a Milei, que dijo que hay que romper lazos con la Iglesia, con este caso con el Papa Francisco, por su totalitarismo. Bueno, el señor Vanegas Lynch, que hizo estas declaraciones, evidentemente desconoce, él se dice incluso que sería, lo hace en nombre de la religión católica, evidentemente desconoce en profundidad el pensamiento, la fe, la historia de la Iglesia Católica y no entiende para nada el trabajo del Papa e incluso el trabajo de la diplomacia vaticana para intervenir en los diversos conflictos que hay en el mundo, ¿no? Realmente refleja un desconocimiento muy grande, quisiera creer, y no una mala intención, que se ve reflejada en esto de romper lazos, relaciones diplomáticas, donde la mayoría de los países de la Tierra, incluso muchos países musulmanes, conservan relaciones diplomáticas, y en algunos casos hasta diría muy saludables, con la Santa Sede y con el Vaticano, digamos, ¿no? Entonces, realmente me parecen totalmente desacertadas estas expresiones a las que hace referencia. ¿Crees que no es que apuntan a la institución en sí, sino que apuntan más que nada a aquellos que profesan la fe católica, estos mensajes? Creo que un poco sí, tal vez los signos que ha dado el Papa Francisco. El Papa Francisco viene en continuidad con los papas anteriores, pero por ahí ha hecho más visible algunas posturas de la Iglesia y las ha hecho visible en un estilo tal vez más argentino, ¿no? Entonces nosotros por ahí lo decodificamos de manera más fácil, ¿no? Entonces las opciones del Papa por los migrantes, las opciones del Papa por incluir a los divorciados en nueva unión o al mundo LGTB, al mundo católico, en la medida que alguien quiera ser católico y participe de estos ámbitos. La actitud del Papa, el tema de la justicia social. La justicia social, antes de ser un elemento del pensamiento peronista, es un elemento de la doctrina social de la Iglesia desde siempre, digamos, ¿no? O sea, Jesús en sus palabras es un compromiso con el pobre. La tradición de la Iglesia, incluso la tradición judeo-cristiana, te podría decir, tiene esta perspectiva de la justa redistribución de los bienes para que a nadie le falte lo necesario, digamos. Esa perspectiva, claramente, bueno, puede ser que a algunos sectores, sí, evidentemente, les molesta y por eso vienen estos ataques, y ataques, insisto, virulentos. Ves que justo hablaste de la justicia social y lo hablan como un verso, es un verso la justicia social de aquellos candidatos libertarios. Bueno, es una barbaridad. Uno puede discutir después una implementación concreta, sí, podemos discutirlo, que alguien de un espacio partidario no sea honesto. En todos los espacios partidarios y en la Iglesia mismo tenemos gente que no es honesta, digamos, ¿no? Entonces, eso podemos analizarlo perfectamente bien y podemos encontrar elementos. Ahora, atacar valores que son esenciales para un humanismo cristiano, podríamos llegar a decir, eso realmente es, creo que altamente irrespetuoso, plantear así la justicia social. Y en ese mismo ataque, ¿crees que a Francisco le pegan de ese lado
porque tal vez fue peronista o profesaba el peronismo? ¿O por qué el ataque a Francisco? Yo creo que el ataque a Francisco porque Francisco se juega en serio por los valores del Evangelio, digamos, ¿no? Y trae el Evangelio de Jesús de manera fresca a este momento de la Iglesia. Una Iglesia que tiene etapas donde a veces por ahí está como más pesada o el lastre de la historia, digamos, hace que por ahí no se adapte tan fácil al tiempo. El Papa Francisco nos trae la frescura del Evangelio en todos los ámbitos y esta frescura del Evangelio a gente que por ahí está más instalada en su status quo, sea en lo político-social o sea a veces en lo eclesiástico también, ¿no? Porque el Papa tiene internas que son de la Iglesia, digamos, en ese sentido, digamos, ¿no? Entonces, esa frescura del Evangelio creo que a algunas personas no les gusta y por eso se manifiestan de esta manera. Te leo una frase, bueno, y varias frases que aparecieron en su momento, más que nada, y esto con nombre y apellido, Javier Milei. El Papa es el representante del maligno en la tierra. El ocupante del trono de la casa de Dios, el Papa impulsa el comunismo. Bueno, es claramente las frases blasfemas, diríamos incluso en categorías religiosas, ¿no? Porque él termina mezclando categorías políticas y categorías religiosas, digamos, acá, donde claramente la falta de respeto para un ser humano que es el líder de los cristianos católicos de todo el mundo y de la Argentina, donde hay un grupo importante de personas que con diversos niveles de participación está vinculado a la fe cristiana católica, es altísimamente irrespetuoso. Por la referencia al maligno y por la referencia al comunismo, respetando el pensamiento comunista, porque no soy yo quien para juzgarlos, pero desde la mirada cristiana católica tenemos diferencias, obviamente con el comunismo, que es materialista y ateo por definición, pero no merece una falta de respeto el comunismo, como no la merece el liberalismo, por más que pienso, y la doctrina social de la Iglesia está en las antípodas de uno y de otro llevado al extremo. Entonces esas calificaciones no tienen nada que ver, y también, como el caso de Vanegas Lynch, reflejan un cierto desconocimiento del pensamiento cristiano católico. ¿Es peligroso o lo ven peligroso a Javier Milei? Desde la visión de la Iglesia en este caso. Mira, esto sería más a título personal, digamos, ¿no? Porque no hay un análisis por ahí puntual que podamos tener todos los obispos o los pastores o los dirigentes laicos y laicas o los consagrados. A mí algunas de las declaraciones que él hace me resultan altísimamente peligrosas. No podría juzgar su persona porque la verdad que no lo conozco, pero algunas de las declaraciones creo que son altamente peligrosas. ¿Y el ataque a la Iglesia por qué se lo atribuís o a qué se debe? Por esto que venimos un poquito dialogando, ¿no? Por esta perspectiva por ahí donde él lleva al extremo lo que entiende o describe como el pensamiento liberal libertario, digamos, que entra en contrapunto con el pensamiento social de la Iglesia, digamos, ¿no? Entonces, lejos de discutir de valores y de manera inteligente y respetuosa que se podría y se debería discutir, ¿no? Sería muy bien que podamos confrontar con todo el pensamiento social en sus diversas manifestaciones en este tiempo, donde por ahí las derechas y las izquierdas quedan como desdibujadas, ¿no? Porque estamos en un momento diferente. El confrontar está bueno y yo creo que hay que buscar espacios, pero hay que hacerlo con una actitud de total respeto. Te leo otra frase. Prima un espíritu totalitario, dice, creo que habría que iniciar lo que hizo Julio Argentino Roca, que es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario. Eso lo dijo Vanegas Lynch en su discurso. Va en la línea de lo que decíamos antes, no entiende nada realmente de quién es el Papa. Este Papa, y te diría los anteriores, y no entiende también el camino de la diplomacia vaticana, ¿no? La diplomacia vaticana tiene una experiencia de más de 20 siglos, ¿no? Y tiene la capacidad de tratar de no cortar relaciones diplomáticas, incluso en lugares donde hay ciertas situaciones de conflicto. Te pongo dos modelos, Pinochet en su momento, y por ahí el ámbito de Cuba, también en este momento, digamos, ¿no? Una situación más de derecha, militarista y una perspectiva comunista. La Iglesia busca, y con los distintos papas, tener un vínculo para tratar de hacer el poquito de bien que se pueda hacer a pesar de las diferencias que pueda llegar a haber, en un caso y en otro caso. Entonces, lamento que este señor desconozca que la Iglesia busca ese camino y lo ha buscado con todos los papas. ¿Hay un mensaje político
detrás de lo que manifiesta Francisco, siempre? Por supuesto que con mayúscula es claro, ¿no? El Papa es un político con mayúscula donde lo que está presente en la Biblia y en lo más genuino de la tradición de la Iglesia lo lleva adelante en todos los ámbitos, cuando habla de la vida, cuando habla de la mujer, cuando habla de los migrantes, cuando habla de los pobres, cuando habla de la política social, está poniendo en el centro los valores que el cristianismo defendió siempre, pero lo hace de manera mucho más clara y más contundente, buscando cuestionar, si querés, a los distintos sectores, incluso hacia dentro de la Iglesia, que no siempre vivimos lo que predicamos, digamos, en ese sentido. Entonces, claramente, tiene el papel de poner en el tapete, cuestionar, para que llevemos a la vida, a lo concreto, aquel elemento central del mensaje que nos dejó Jesucristo. Toma posición claramente Francisco, pero ¿la Iglesia está o fue parte de la grieta en su momento? ¿O no? ¿O fuera de la grieta? Yo te diría que es parte en cuanto que tenemos personas que participan de un lado y del otro. Y hoy me animo a decir, en este esquema tripartito, tenés gente que también participa de este espacio. Entonces, ¿por qué? Porque en la Iglesia Católica, a diferencia de otras comunidades religiosas, nosotros los pastores no decimos nunca a quién hay que votar. Acá hay un respeto muy claro por la conciencia del fiel, la mujer, varón, joven, adulto mayor, que ante Dios y mirando el pueblo en el cuarto oscuro, elige con libertad. Entonces nosotros trabajamos por los principios. Si me preguntás a quién voté y a quién voy a votar, no te lo voy a decir, ni voy a decirle a nadie a quién tiene que votar. Sí me voy a jugar por determinados principios, que es lo que de hecho estamos charlando y lo que el Papa está defendiendo y lo que García Cuerva planteó y lo que en la conferencia episcopal tratamos de llevar adelante. Los principios para que aquel que va a votar no se deje encantar, digamos, ¿no?, por sirenitas que dan vueltas por ahí, sino que tenga en cuenta la totalidad de la realidad. Insisto, el que es creyente ante Dios y ante el servicio a su pueblo, emita su voto. Está bien, ustedes no dicen a quién votar, decimos. pero otro sector dice que sí hay que romperlas. Otras iglesias o sí, o quiere enfrentar a la Iglesia, Claro. otro sector político. Sí, por eso, exacto. Y hay otras confesiones que por ahí sí, ¿no? Algunos grupos, de repente, el que está a cargo de la religión dice, bueno, hay que votar a tal persona, digamos, no sé, a nivel nacional, a nivel provincial o a nivel local, digamos, ¿no? La Iglesia Católica, de hecho, lo tenemos formalmente prohibido, digamos, ¿no? O sea, no podríamos tener un proceso canónico si un obispo o un cura dice de manera firme a quien hay que votar, porque en eso entendemos claramente la libertad de conciencia de cada persona, pero sí iluminamos con los valores. Te sigo preguntando por Francisco, ¿y por qué crees? Él lo manifestó, de su llegada o no a la Argentina. Mirá, Lo dijo, él dijo, no se quería ni siquiera meter en la grieta porque si venía en algún tiempo decía, bueno, vino porque está este gobierno. Exacto. Vino. Son varios factores igualmente los que entran en juego en el tema de la visita del Papa. Yo creo que el año que viene va a venir. No sé si es más mi confianza y mi deseo, digamos, o que en realidad se va a dar. Pero tengo ese pálpito a la luz de lo que él empezó a decir en marzo. Cuando se cumplió los 10 años, él empezó a tirar algunas fichas por ahí. Y antes de las PASO, creo que fue en mayo de hecho, él dijo claramente que estaría pensado una posible visita para el año que viene, lo cual fue interesante, para no quedar pegado a la cuestión eleccionaria, incluso después, ¿no? Para que no se diga, vino porque ganó este o no vino porque ganó este. Entonces, él ya tiró el tema de antemano y yo creo que más allá de que gane quien gane en el balotaje del próximo 19 de noviembre, yo estoy casi seguro que el Papa, salvo que hubiera alguna dificultad de salud más seria, el Papa el año que viene va a venir a Argentina. ¿Francisco ha revolucionado la Iglesia, como dicen? Yo creo que sí. Alguien me podría discutir que no, ¿no? Alguien que tiene un pensamiento más conservador o más cerrado o más rígido podría discutirme y tendríamos que discutir, digamos, ¿no? con esa persona, ¿no? Hay sectores en algunas partes del mundo, un sector importante en la Iglesia de Estados Unidos, que por ahí tiene mucha resistencia, pero yo creo que claramente el Papa Francisco ha revolucionado, ha sido el Papa que necesitábamos en este tiempo para llevar adelante algunas políticas internas y algunos diálogos con el entorno
que realmente, bueno, se han plasmado y bastante bien. ¿Cuáles fueron esas políticas de transformación, si se puede decir? Bueno, uno te diría el tema del papel y el lugar de la mujer en la Iglesia. Si bien falta mucho más, se ha crecido muchísimo. Tenemos muchas mujeres en lugares de decisión hoy en día. La perspectiva sinodal, que es esto de trabajar en equipo, digamos, ¿no? Incluso con los laicos, que haya a cargo de organismos vaticanos, no solamente que antes había solamente cardenales, después solamente obispos, curas y ahora laicas y laicos que están a cargo de algunos lugares muy, muy importantes en el tema del Vaticano. Todo lo que tiene que ver con la migración. El Papa ha puesto en el tapete un tema que es serio en Europa, en Centroamérica y también termina siendo serio en cualquiera de nuestros países por los sistemas de migración interna o la migración de los países vecinos. La perspectiva con respecto al tema del amor conyugal y de pareja, esta dinámica que el Papa le ha dado con la posibilidad de la inclusión a los divorciados en nueva unión en el marco de la vida de la Iglesia. Plantear con claridad quién soy yo para juzgar a una persona homosexual, como lo hizo el primer año, digamos, que ya estaba en el pontificado y habiendo recibido públicamente a personas del mismo sexo que están en pareja. Si bien en todos estos temas hay que seguir caminando, el Papa ya ha dado un puntapié muy, muy fuerte para mantener la fe de siempre. Pero claro, siempre actual. Con los preceptos de la Iglesia. Exacto, exacto. En la realidad actual, que es la que uno tiene que llevar adelante, digamos, en ese sentido, pero manteniendo la identidad cristiana católica, que es la referencia a Cristo, digamos, ¿no? Cristo no cambia, lo que cambia son las circunstancias y tenemos como que ir positivamente adaptando el mensaje de Cristo a los tiempos puntuales y concretos. ¿Se va adecuando al siglo XXI la Iglesia? Se va adecuando. Algunas cuestiones vos podés llegar a decir más y otras menos. Y algunas nunca nos vamos a adecuar, porque a veces hay valores, un tema ríspido y conflictivo fue, por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? Ahí la postura de la Iglesia, la del Papa, la de este obispo, la de los obispos, en ese sentido es claro, digamos, ¿no? Por ahí sí hay una mirada muy misericordiosa de acompañar a la mamá que por diversos motivos fue a abortar, sobre todo cuando hay tantas situaciones de vulnerabilidades en nuestros barrios, y el acompañamiento del cuidado, tenemos muchos grupos de la Iglesia que acompañan esta realidad. Pero en ese tema, que un progresismo podría decir, bueno, es una bandera del progresismo, en eso, en el tema de la vida, la Iglesia no negocia. Como no vamos a negociar en el tema de la eutanasia, digamos, ¿no? Entonces, hay algunos que dicen, bueno, la Iglesia no se adapta porque no acepta el aborto. No, y no lo va a aceptar nunca, digamos, ¿no? Claro, un la tema concepción de la vida porque hay una concepción de la vida que va más allá. Después, en el acompañamiento concreto, en el cuidado de la mujer, violencia de género, todos esos temas están prácticamente. Educación sexual integral en nuestros colegios católicos, creo que porcentualmente, si uno mira un poquito con la lupa, en muchos casos se daba al menos más en Mar del Plata, había mucho más ESI en las escuelas católicas que por ahí en las escuelas de gestión estatal, digamos, ¿no? Bueno, en eso se van dando pasos. ¿Cómo ves la realidad del país? Creo que es compleja, difícil, están los emergentes de la indigencia, la pobreza y la inflación que no deja a la persona que tiene un trabajo bueno y en blanco, como debería ser todo trabajo, llegar a fin de mes. Y saliendo de esto, que es un emergente más fuerte que nos preocupa, la cuestión educacional y cultural, creo que nos falta ahí darle una vuelta de rosca importante. Este tema de la grieta y la virulencia y hasta la violencia en la posibilidad de los proyectos y las propuestas refleja una cierta situación de decadencia cultural, digamos, ¿no? Educativa. Por eso digo, además de esto que tiene que ver con las condiciones de vida, podríamos agregar el tema de hábitat, que es otro tema serio, el tema de la salud, digamos, ¿no? Pero no dejando al costado la cuestión educativa y cultural, digamos, ¿no? Porque a veces los emergentes más fuertes, como dice Mafalda, ¿viste? Lo más urgente no nos deja tiempo para lo importante, digamos, ¿no? Así que sí, me preocupa este pastor, este obispo, este arzobispo con la Iglesia de La Plata
va a colaborar todo lo que podamos para salir. Y tengo esperanza también que podamos salir. Con todo eso que mencionaste, ¿es que surgen estos emergentes de la política que después cuestionan hasta la Iglesia Católica? Yo creo que sí, y de hecho, fíjate que hay personas que del ámbito de los dos oficialismos anteriores hasta esta tercera pata, hacen un poco mea culpa, aquellos que por ahí no quieren la figura de Milei, de estos dos sectores más tradicionales de la grieta que teníamos hasta el año pasado, diciendo que por ahí, bueno, parte de la responsabilidad la tienen la falta de compromiso de los oficialismos y oposiciones cruzados que tuvimos los últimos 8 años. ¿Tenés esperanzas que pueda salir adelante el país, viendo todo este contexto? Yo creo que sí. Soy un hombre de fe y de esperanza y no bajo los brazos, y voy a ayudar a que nadie que esté en mi entorno baje los brazos y se comprometa en serio para hacer el pequeño o el gran aporte que cada uno podemos hacer. Y habrá que dialogar con las autoridades que tengamos, digamos, en ese sentido, digamos. O sea, si Milei va a ser el presidente, yo no me voy a cerrar a dialogar con él en lo que corresponda. Pero digamos. sí, ellos ya pretenden cerrar el diálogo. Por supuesto, será una actitud del otro lado, pero no de mi parte, digamos, ¿no? Yo te puedo dialogar con Milei como te puedo dialogar con el comunista más materialista y más ateo, digamos, ¿no? De hecho, tengo amigos y amigas ateos, digamos, con los cuales tenemos muy buen vínculo, digamos, ¿no? Entonces, nunca le he cerrado a nadie la posibilidad del diálogo y no lo haría en ninguna circunstancia. ¿Fuiste vos cuestionado por hablar de política o también sentar posición? Un poquito sí, no de manera grave, pero sí. Pero en estas últimas semanas que saliste a contestar vos también. Algunos les ha costado entender por ahí, algunos me los han hecho saber de manera directa sin hacer una exposición pública, y al yo explicarles un poquito lo que estamos dialogando con vos, acá Facundo, por ahí han entendido, digamos, ¿no? Sobre todo por esto, porque yo no digo hay que ir a votar a este, hay que ir a votar a otro, sino que a la luz de estas acusaciones a quien es mi líder religioso, que es el Papa Francisco, salgo a hablar y a decir. Entonces, los que me han mandado de manera directa han entendido, otros por ahí por las redes, como pasa siempre por las redes, no han entendido tanto, digamos. Te voy a dar nombres y vos me los respondés. ¿Qué representa el Papa Francisco? Un líder indiscutible. Líder indiscutible, sí. ¿Javier Milei? ¿Tu opinión? Y me asusta. ¿Por? Por alguna de sus declaraciones. ¿Alberto Fernández? Y en este último tiempo, por ahí muy fuera de ámbito, digamos, ¿no? Realmente me llama la atención de que no esté presente, digamos. ¿Sergio Massa? Me genera incógnitas en un punto, pero representa a un porcentaje importante de los argentinos, y bueno, y va a disputar con Javier Milei quién va a ser nuestro próximo presidente. Se metió otro actor ahora en la política que tomó relevancia por este acuerdo con Milei, Mauricio Macri. Y creo que debería quedarse un poco más al costado. Humildemente lo digo, no soy un analista político, digamos, ¿no? Pero creo. ¿Cuál es el mensaje en este caso para los creyentes cuando ven que atacan a la Iglesia Católica y a la figura de Francisco? Ser inteligentes, saber discernir, mirar con espíritu crítico lo que dice cualquier político o cualquier candidato, digamos, en este sentido, y obrar en consecuencia, digamos, ¿no? Obrar en consecuencia, no quedarse con lo que comentan otros, sino ir directamente a las fuentes y a la luz de las fuentes, de las expresiones, ver si están o no están en consonancia con el Evangelio de Jesucristo. Quien cree en Jesús tiene que ir a la palabra leída en la Iglesia, los que somos cristianos católicos, y en función de eso discernir y tomar las opciones que tenemos que tomar. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a vos, Facundo, un gusto.